En lo más profundo del desierto, una mujer encontró a un bebé apache abandonado. No sabía que ese pequeño guardaba un secreto capaz de cambiarlo todo. Y cuando el padre apareció, la verdad dejó a todos sin aliento. Año 1725. La tarde caía sobre las llanuras áridas de San Hollow, un territorio castigado por el sol y por las leyes de hombres que vivían con el gatillo más cerca que la palabra. El viento arrastraba polvo y semillas secas, pero aquel día no fue el silbido del aire lo que hizo detener a Alisa Valdés, sino un sonido más agudo, más frágil, un llanto. Alisa, de rostro curtido y manos fuertes, no era mujer que se dejara impresionar fácilmente. Había visto morir ganado, hombres y hasta niños en esas tierras duras, pero bajo un mezquite retorcido encontró algo que no esperaba. Un bebé envuelto en pieles desgastadas, con la tez cobriza y los cabellos negros y finos como el ala de un cuervo. Era un apache, y no estaba muerto. Aún. Ella lo tomó sin pensar, y en ese instante, su instinto materno aún vivo a pesar de las pérdidas que el desierto le había arrancado, hizo que lo acercara a su pecho. Entre el crujir del cuero y el silbido del viento, comenzó a alimentarlo, protegiéndolo con su propio cuerpo del frío, que ya empezaba a colarse en la arena. No se preguntó quién lo había dejado allí. No se preguntó si su gesto la pondría en peligro. Solo sintió que si lo dejaba morir, su propia alma se secaría como el lecho del río. A pocos kilómetros de allí, en un cañón estrecho, Tau, guerrero apache de mirada de piedra y manos callosas por la caza, descubría que su hijo había desaparecido. Las huellas en la arena hablaban de abandono o de traición. Su pecho ardía con una mezcla de furia y dolor, porque en su mundo, un hijo era sangre y sangre no se entregaba jamás. Juró que lo encontraría, aunque tuviera que cruzar tierras enemigas para hacerlo. Ese mismo día, sin saberlo, Alisa y Tau iniciaban un camino que uniría sus vidas en una historia marcada por prejuicios, secretos y un vínculo que el mundo entero estaba dispuesto a destrozar. Porque en esas tierras, una mujer blanca amamantando a un bebé apache no era un acto de compasión, era una provocación. Y cuando Tau finalmente pusiera un pie en su puerta, no sería para agradecer, sino para hacer algo que nadie, ni en San Hollow ni más allá, estaría dispuesto a creer. El sol había comenzado a caer sobre el horizonte, pintando el cielo con tonos que iban del naranja encendido al púrpura profundo, cuando Alisa Valdés sintió que la calma del atardecer se quebraba. Había pasado el día escondiendo al pequeño en su choza, envuelto en mantas improvisadas y cubierto con pieles viejas que había encontrado en el baúl donde guardaba lo que quedaba de su vida antes de que la soledad le arrebatara todo. El niño dormía, pero no era un sueño tranquilo. Sus pequeños dedos se cerraban con fuerza, como si temiera que el viento pudiera llevárselo. El silencio exterior era engañoso. En las llanuras, esa ausencia de ruido no significaba paz, sino expectación, y Alisa lo sabía. Por eso no se sorprendió cuando los cascos de un caballo rompieron la quietud con un ritmo firme y pesado, acercándose desde la línea difusa, donde el polvo y el cielo se confundían, a lomos del animal, alto y erguido como si el viento no pudiera doblarlo. Apareció Tau, un guerrero apache cuya presencia parecía llenar el espacio, antes incluso de que su sombra alcanzara la puerta de la choza. Sus ojos, oscuros y fijos, no buscaban diálogo, sino respuestas. Llevaba un arco a la espalda y un cuchillo largo en la cintura, pero la verdadera amenaza estaba en la intensidad de su mirada, esa mezcla de furia contenida y dolor profundo que solo los que han perdido demasiado conocen. Alisa no retrocedió. Había aprendido, con el tiempo y la dureza del desierto, que el miedo no servía de escudo. Apretó al niño contra su pecho, sintiendo cómo el pequeño se removía, y salió al umbral. La distancia entre ambos se llenó de un silencio denso, cargado de algo que no era odio, pero tampoco comprensión. «Es mío», dijo Tau, con una voz baja y grave que parecía surgir desde la tierra misma. «Lo encontré solo», respondió Alisa, sin apartar la vista de él. «Si no lo hubiera hecho, estaría muerto ahora».
Tao desmontó con un movimiento lento, sin romper el contacto visual. Se acercó un paso, lo suficiente para que Alyssa sintiera el peso de su presencia y el aroma de cuero y humo que lo envolvía. Sus manos, acostumbradas a tensar cuerdas de arco y despellejar presas, se cerraron en puños, pero no avanzó más. No era el momento de arrebatar al niño. Algo en los ojos de esa mujer, un brillo de determinación mezclado con un cansancio tan hondo que parecía imposible de fingir, lo hizo detenerse, y sin embargo, la tensión era como un hilo estirado al límite, que podía romperse con el más leve gesto. El viento sopló con fuerza, levantando polvo y haciendo crujir la madera de la choza. El bebé, ajeno a todo, volvió a llorar. Alyssa lo meció, pero su mirada no abandonó la de Tao. En ese instante, el aire se llenó de una pregunta que ninguno pronunció. ¿Era aquello un acto de entrega, o el inicio de una disputa que terminaría con sangre en la arena? La respuesta llegaría pronto, y no sería la que ninguno esperaba. El sol había desaparecido hacía horas, dejando tras de sí una penumbra espesa que parecía engullir la llanura por completo. En el interior de la choza, el único punto de luz provenía de una lámpara de aceite, cuya llama oscilaba al ritmo del viento que se filtraba por las grietas de la madera. Alyssa Valdés estaba sentada junto al pequeño, cubriéndolo con una manta que apenas lograba retener el calor. El silencio era tan profundo que podía oír el débil respirar del niño y el crujir ocasional de la leña que mantenía encendida en el rincón. Fue entonces cuando un sonido diferente rompió esa quietud. Un patrón rítmico, lento, que apenas se distinguía al principio, pero que pronto se volvió inconfundible. Eran pasos, no el trote seguro de un caballo como el de la tarde anterior, sino el sigilo calculado de alguien que no quería ser escuchado. Alyssa tensó los hombros, y con el instinto de quien ha vivido sola demasiado tiempo, tomó el rifle que colgaba de la pared, aunque sabía que solo tenía una bala. La puerta se abrió despacio, dejando entrar una ráfaga de aire frío, y junto a ella, la silueta inconfundible de Tao. No traía su caballo, y su respiración agitada dejaba claro que había recorrido la distancia a pie. Su presencia llenó el espacio con la misma intensidad de la tarde, pero esta vez había algo más en su semblante. Urgencia. «Fuera», dijo él en voz baja, pero con un tono que no admitía discusión. «No estás segura aquí». Alyssa no se movió, aunque la firmeza en su mirada apenas conseguía disimular la inquietud que empezaba a crecer en su pecho. «Explícate». Tao avanzó hasta quedar a pocos pasos de ella, ignorando la escopeta que sostenía. Su voz, aunque baja, tenía un peso que no dejaba lugar a dudas. «Hombres blancos, bandidos. Los vi acampar cerca del arroyo. Siguen tu rastro». Las palabras se quedaron flotando en el aire como un golpe invisible. Alyssa no necesitaba una descripción más precisa para entender lo que eso significaba. Esos hombres no buscaban solo robar. En esas tierras, una mujer sola era presa fácil, y si además la encontraban con un bebé apache, el peligro se multiplicaba. Sin esperar su consentimiento, Tao se agachó y tomó al niño en brazos. Lo hizo con una naturalidad que sorprendió a Alyssa, como si en ese gesto no existiera la desconfianza de la tarde anterior. Ella, aún desconfiada, tomó una manta y una bolsa con lo poco que podía cargar. El viento afuera había aumentado, y con él el olor a tierra removida y a leña quemada, como si la noche advirtiera que no sería tranquila. Salieron juntos, caminando rápido pero en silencio, cruzando la llanura iluminada solo por la luz pálida de la luna. Cada paso era acompañado por el murmullo del viento y el lejano aullido de un coyote, pero detrás de esos sonidos había algo más, el eco distante de otras pisadas, múltiples, pesadas, que parecían seguirles. Tao la guió hacia una hondonada protegida por rocas, un lugar donde la luna apenas se filtraba. Allí, ocultos y en silencio, se agacharon mientras el niño dormía en los brazos de su padre. Alyssa, respirando con dificultad, miró de reojo al guerrero y se dio cuenta de que en su rostro había algo nuevo. No solo vigilancia, sino la aceptación de que, por esa noche,
La supervivencia de ambos dependía del otro. Un crujido de ramas rompió el silencio. Las sombras de dos figuras se proyectaron en la cima de la hondonada. Uno de los hombres habló en un susurro áspero. «Ella tiene al niño. Lo vi con mis propios ojos». La sangre de Alisa se congeló. La mano de Tau, firme, le hizo un gesto de silencio absoluto. La noche aún no había decidido quién viviría para ver el amanecer. El aire se volvió espeso, como si el propio cielo hubiera bajado para presenciar lo que estaba a punto de ocurrir. Desde la hondonada, Alisa Valdés podía distinguir las siluetas de dos hombres que se recortaban contra la luz difusa de la luna, y aunque la distancia no le permitía verles el rostro con claridad, la forma en que se movían, con pasos medidos y armas colgando de sus manos, dejaba claro que no eran viajeros perdidos, sino depredadores que habían encontrado el rastro de su presa. El bebé apache, ajeno a la tensión que los envolvía, respiraba con la serenidad de quien desconoce el peligro, mientras el calor de su cuerpo se filtraba a través de la manta que Tau sostenía con firmeza. El viento trajo hasta ellos un murmullo áspero, una voz grave que hablaba de recompensas y cuentas pendientes, seguida por una carcajada corta que se perdió entre el silbido de la noche. Alisa sintió un escalofrío que no provenía del frío, sino de la certeza de que aquellos hombres sabían exactamente a quién buscaban y por qué. Sin apartar los ojos de la cima, bajó lentamente el rifle que había cargado antes de salir de la choza, consciente de que una sola bala, en el momento y dirección precisos, podía decidir la diferencia entre vivir o no ver el amanecer. Tau, inclinado hacia adelante, deslizó la mano libre hasta el mango de su cuchillo, un arma que parecía más una extensión de su brazo que un simple pedazo de acero. No necesitó mirarla para que ella entendiera que la estrategia no era correr, porque moverse en terreno abierto significaba ofrecer un blanco fácil, y la noche, por oscura que fuera, no podía cubrirlos del todo. Permanecieron inmóviles, escuchando cómo las botas comenzaban a crujir sobre las piedras sueltas, descendiendo lentamente hacia ellos. Cada paso parecía más pesado que el anterior, como si el tiempo se estirara, y el peligro quisiera anunciarse con una cadencia lenta y deliberada. Cuando la primera sombra asomó entre las rocas, Tau se giró hacia Alisa y le susurró, tan cerca que ella pudo sentir el calor de su aliento en la mejilla. Cuando te diga, corre hacia el este, y no mires atrás. Ella asintió, aunque no tenía intención de cumplir esa orden al pie de la letra. No había cuidado de ese niño para después abandonarlo a la suerte de un enfrentamiento que podía acabar con su padre antes de que la luna completara su recorrido. Sin embargo, antes de que pudiera formular una respuesta, el primer hombre apareció completamente en su campo de visión. Era alto, con la barba descuidada y una cicatriz que le cruzaba el pómulo derecho, y en sus manos llevaba una pistola que parecía demasiado vieja para disparar con precisión, pero suficientemente letal para que la amenaza fuera real. Sabía que lo tenías, dijo con una sonrisa ladeada que no alcanzaba a sus ojos. Entrégamelo, y tal vez dejemos que respires un día más. La respuesta de Tau fue un movimiento rápido, seco, lanzándose contra él con la fuerza de quien no mide las consecuencias cuando se trata de proteger a su sangre. El segundo hombre, que había quedado unos pasos atrás, reaccionó de inmediato, levantando su arma en dirección a Alisa. Fue entonces cuando ella, sintiendo cómo la adrenalina le recorría todo el cuerpo, levantó el rifle y apretó el gatillo. El estruendo rompió la noche, y el retroceso le golpeó el hombro, pero la bala encontró su objetivo, haciendo que el atacante cayera pesadamente sobre la arena, con un grito ahogado que se perdió en el eco. Tau, en una lucha cuerpo a cuerpo con el primero, consiguió derribarlo, usando la roca como apoyo para asestar un golpe que lo dejó inconsciente. El silencio que siguió no fue inmediato. Estuvo precedido por el jadeo de ambos, el llanto repentino del niño, y el ulular distante de un búho que parecía marcar el fin de la batalla. Sin intercambiar palabra, recogieron lo poco que habían dejado en el suelo, y comenzaron a caminar hacia el este, tal como él había dicho, no porque Alisa hubiera obedecido sin cuestionar,
sino porque en ese instante ambos sabían que quedarse significaba invitar a la muerte a sentarse junto a ellos. El bebé, ahora despierto, lloraba con más fuerza, como si percibiera que algo en el mundo había cambiado, aunque no pudiera entender qué. Y en el corazón de Alyssa, mientras avanzaba junto a un hombre que horas antes había considerado una amenaza, crecía una certeza inquietante. Aquella noche no era solo un escape, sino el inicio de un camino del que ya no podrían apartarse, un sendero marcado por la violencia, la desconfianza y un lazo invisible que, para bien o para mal, los había unido. El amanecer comenzaba a teñir de tonos dorados las crestas lejanas de las colinas, cuando Alyssa Valdés, agotada pero aún alerta, siguió a Tao por un sendero que apenas podía considerarse un camino. El aire de la madrugada estaba impregnado de un frío que calaba hasta los huesos, y cada paso levantaba pequeñas nubes de polvo que flotaban por unos segundos antes de volver a caer sobre la tierra seca. El niño, acurrucado contra su pecho, había dejado de llorar, pero su respiración pausada y el peso de su cuerpo indicaban que dormía profundamente, ajeno al esfuerzo y la inquietud de sus protectores. Tao caminaba delante de ella, moviéndose con la seguridad de quien conoce cada piedra, cada sombra, cada cambio en el viento. Sus hombros anchos y la postura erguida no revelaban el cansancio, aunque Alyssa podía percibir, en el ritmo de su respiración y en la tensión de su mandíbula, que el guerrero mantenía su atención puesta no solo en el camino, sino en los sonidos que venían de la distancia. No hablaba, pero su silencio no era vacío. Era el silencio de un hombre que calcula, que mide, que prevé. Tras más de una hora de marcha, llegaron a un paso estrecho entre dos grandes formaciones rocosas. Desde fuera parecía un simple corte en la piedra, pero al atravesarlo, el paisaje cambió de forma abrupta. Un pequeño valle oculto se abrió ante ellos, protegido por muros naturales que lo resguardaban de la vista y del viento. Allí, en el fondo, se alzaban dos chozas hechas de madera vieja y barro endurecido, con techos bajos y un olor tenue a humo reciente, señal de que no hacía mucho alguien había encendido fuego. Tao se detuvo un instante, girando la cabeza para asegurarse de que Alyssa lo seguía, y luego avanzó hacia la choza más cercana. El interior era simple pero sorprendentemente ordenado. Una manta gruesa sobre el suelo, utensilios de cocina de barro, un arco colgado en la pared, y sobre una repisa improvisada, un pequeño manojo de plumas atadas con cuero trenzado. Alyssa, que observaba en silencio, sintió que ese lugar no era solo un refugio, sino un espacio cargado de significado personal para él. Mientras acomodaba al niño sobre la manta, notó algo que la hizo fruncir el ceño. En un rincón, protegido por una caja de madera tallada, había un pequeño objeto envuelto en piel suave. Lo tomó con cuidado y al desplegarlo, encontró una prenda diminuta, de tela fina, que claramente no pertenecía a la cultura apache. Era un gorro de lana, desgastado pero limpio, con un bordado en un idioma que no reconocía. ¿De dónde viene esto?, preguntó, girándose hacia Tao. Él, que había estado avivando las brasas de la hoguera, levantó la vista y la sostuvo por unos segundos antes de responder. De una deuda. La respuesta, seca y deliberada, dejó más preguntas que respuestas. Alyssa quiso insistir, pero algo en la expresión del guerrero, un endurecimiento en la mirada, un leve apretón en la mandíbula le hizo entender que esa conversación tendría que esperar. Afuera, el viento había cambiado de dirección, y Tao salió a comprobar el horizonte, como si supiera que su escondite, por seguro que pareciera, no era impenetrable. Alyssa, sola con el niño, acarició el gorro una vez más y lo dejó sobre la manta, preguntándose qué vínculo podía tener ese objeto con el hombre que horas antes parecía dispuesto a arrancarle al bebé de los brazos. Algo le decía que la historia de Tao estaba hecha de capas, algunas duras como la piedra que los rodeaba, pero otras ocultas, blandas y tal vez peligrosas de descubrir. Y mientras lo observaba regresar, con los ojos fijos en algún punto lejano del desierto, comprendió que ese lugar no solo era un refugio,
sino también un recordatorio de un pasado que él no quería o no podía olvidar. La tarde caía lentamente sobre el pequeño valle oculto, y la luz del sol, filtrada por las paredes de roca, se teñía de un dorado espeso que parecía flotar en el aire, atrapando partículas de polvo que danzaban como insectos invisibles. Alisa Valdés estaba sentada en el interior de la choza, con el niño dormido sobre su regazo, cuando un leve crujido de piedras sueltas rompió la calma. No era el sonido de un animal, sino de pasos humanos, pasos que avanzaban con la cautela de quien sabe que está entrando en territorio ajeno. Tao, que había estado agachado junto a la hoguera afilando la hoja de su cuchillo, levantó la cabeza de inmediato y sus músculos se tensaron como si el aire mismo se hubiera vuelto hostil. Se incorporó sin pronunciar palabra, tomó el arco que colgaba en la pared y salió de la choza, dejando tras de sí un silencio tan denso que Alisa sintió que cada segundo se alargaba más de lo que debía. Desde la entrada, pudo ver cómo una figura descendía por el sendero estrecho que conducía al refugio. Era un hombre alto, de hombros anchos y sombrero polvoriento, con un abrigo largo que en otro lugar podría haber parecido elegante, pero que aquí estaba raído por el uso y manchado por la tierra. Sus botas levantaban pequeñas nubes de polvo a cada paso, y sus manos, libres pero visibles, colgaban a los lados como si quisiera dejar claro que no buscaba pelea, o al menos no de inmediato. Tao no se movió hasta que el recién llegado estuvo a una distancia prudente. «No es un lugar para extraños», dijo el guerrero, con una voz grave que cortó el aire como una cuchilla. El hombre levantó una mano en un gesto de aparente calma, pero sus ojos, de un gris frío y calculador, no coincidían con la serenidad de sus movimientos. «No vengo por ti», Apache respondió, con un acento que Alisa no reconoció. «Quizás del este, quizás más lejos. Vengo por el niño». Las palabras, dichas con una naturalidad casi insultante, hicieron que el pecho de Alisa se endureciera. Se incorporó sin soltar al bebé, que empezaba a moverse inquieto, como si las vibraciones en las voces lo arrancaran del sueño. «¿Quién eres para venir a reclamarlo?», preguntó ella, su voz más firme de lo que esperaba. El hombre giró apenas la cabeza para mirarla, y en su expresión había una mezcla de curiosidad y desprecio. «Digamos que soy un mensajero. Hay gente en Santa Fe que pagaría más de lo que puedes imaginar por ese niño. Gente que no tolera que un asunto tan delicado quede sin resolver». Tao dio un paso al frente, acortando la distancia, y el brillo en sus ojos se volvió afilado. «No es tuyo para vender». El extraño sonrió, pero fue una sonrisa sin alegría. «No es tuyo para quedártelo». El aire se volvió más pesado. Alisa sintió que el calor de la hoguera se volvía insoportable, y sin embargo, un escalofrío le recorrió la espalda. Entendió entonces que el peligro que habían enfrentado con los bandidos era apenas un anticipo de algo más grande. El niño no era solo un bebé apache abandonado. Representaba algo que otras manos codiciaban, algo que podía justificar viajes, mentiras y muertes. El hombre del sombrero polvoriento no intentó entrar en la choza ni sacar un arma. Simplemente dejó un mensaje que, por su tono, no era una advertencia, sino una promesa. «Volveré. Y no vendré solo». Se dio media vuelta y comenzó a alejarse por el mismo camino por el que había llegado, sus pasos lentos pero seguros, como si supiera que las palabras que había dejado eran más peligrosas que cualquier bala. Tao lo siguió con la mirada hasta que desapareció tras las rocas, y luego volvió la vista hacia Alisa, que aún sostenía al niño con fuerza, como si pudiera protegerlo de todo con solo apretarlo contra su pecho. En ese momento, sin necesidad de hablar, ambos supieron que el tiempo en ese refugio se había acortado, y que el próximo amanecer traería consigo algo mucho peor que un par de bandidos hambrientos de dinero. La noche había caído por completo sobre el pequeño valle oculto, y la luna, apenas un filo plateado en el cielo, arrojaba una luz tenue que se filtraba por las rendijas de la choza. Dentro, el fuego crepitaba suavemente, proyectando sombras irregulares sobre las paredes de barro y madera, sombras que se alargaban y encogían,
como si quisieran escuchar la conversación que estaba a punto de suceder. Alisa Valdés estaba sentada junto a la hoguera, con el niño durmiendo en su regazo, envuelto en la manta que ya llevaba impregnada el olor a humo, tierra y leche. Frente a ella, Tao permanecía en silencio, su mirada fija en las brasas como si buscara en ellas las palabras que se resistían a salir. Pasaron varios minutos en los que solo se oyeron el chisporroteo del fuego y el suave murmullo del viento que se colaba por las grietas. Alisa, impaciente pero consciente de que cualquier pregunta mal formulada podría cerrar para siempre la puerta a las respuestas que necesitaba, esperó. Fue Tao quien, finalmente, habló, y lo hizo con un tono bajo, grave, como si las palabras le pesaran demasiado para alzarlas más. Ese niño no es solo mi hijo, dijo, sin apartar la vista del fuego. Es el hijo de dos mundos que se odian, y que sin embargo, se necesitan. Alisa frunció el ceño, incapaz de ignorar el peso de aquella afirmación. Explícate. Tao inhaló profundamente antes de continuar. Su madre no era apache, era mestiza, hija de un comerciante español y de una mujer de nuestra gente. Creció entre los suyos, pero nunca fue aceptada del todo. Yo la conocí cuando intentaban usarla como moneda de paz entre mi clan y un grupo de comerciantes que cruzaban estas tierras. Pensaban que, uniéndola a mí, se sellarían acuerdos y rutas seguras. Pero lo que nadie esperaba es que ella me diera algo que ningún tratado podía comprar. Un hijo. Su voz se quebró apenas, aunque él la contuvo rápidamente, como quien se niega a mostrar debilidad. Ella murió en el parto. Y desde ese día, su familia, la española, juró que el niño les pertenecía. No por amor, no por deber, sino porque en él veían una llave. Con él, podían reclamar tierras y establecer derechos sobre rutas que ahora controlan nuestros enemigos. Alisa comprendió entonces que lo que aquel hombre del sombrero polvoriento había insinuado no era un simple negocio. El bebé era un símbolo, una pieza viva en un juego de poder que trascendía a cualquier vínculo familiar. Lo miró dormir, su respiración tranquila y su rostro sereno, y le costó imaginar que alguien pudiera verlo como algo distinto a un niño. Por eso lo abandonaron, susurró Alisa, más para sí que para él. No podían quedárselo, pero tampoco querían que tú lo tuvieras. Tao asintió lentamente. Alguien dentro de mi propio pueblo lo dejó en ese mezquite, creyendo que así evitarían una guerra. No sabían que yo lo buscaría hasta el último rincón de estas tierras. El silencio volvió a instalarse entre ellos, pero no era el mismo que antes. Ahora estaba cargado de comprensión y de una amenaza latente, porque Alisa entendía que el hombre que había prometido volver no mentía, y que cuando regresara, lo haría con fuerzas suficientes para arrancarles al niño de los brazos, sin dejarles tiempo para reaccionar. Tao apartó la vista del fuego y la fijó en ella, con una intensidad que la hizo estremecerse. Si decides quedarte, te convertirás en parte de esto. No habrá vuelta atrás. Alisa bajó la mirada hacia el pequeño, sintiendo cómo su calor se filtraba a través de la manta, y supo que la decisión ya estaba tomada. No había rescatado a ese niño para después verlo reducido a una moneda de cambio. Sin embargo, antes de que pudiera responder, un ruido seco, como de madera partiéndose, resonó en el exterior de la choza. Ambos se pusieron de pie al instante, y Tao tomó su arco mientras ella sujetaba al bebé. Las sombras que se proyectaban por la rendija de la puerta no eran de animales, no estaban solos. El crujido seco volvió a resonar, más fuerte que antes, y esta vez estuvo acompañado por un sonido más inquietante. El roce de botas contra la grava y el murmullo de voces graves que parecían intercambiar órdenes con la confianza de quienes saben que tienen ventaja numérica. En el interior de la choza, el fuego proyectaba sombras que se movían como presagios, distorsionando los perfiles de Tao y Alisa Valdés, que se mantenían en silencio, escuchando cada matiz en el ruido exterior, como si de ello dependiera su vida, porque en realidad, así era. Tao, con el arco ya tensado, se deslizó hasta el marco de la puerta, moviéndose con la precisión y la ligereza de un cazador, que no desperdicia energía ni hace un gesto innecesario.
Su respiración era controlada, pero sus ojos, fijos en la penumbra del exterior, estaban alerta como los de un lobo que huele la cercanía del peligro. Alyssa, con el niño apretado contra su pecho, retrocedió hasta una esquina, manteniendo la espalda pegada a la pared, sintiendo cómo el calor de las brasas, mezclado con el frío que se filtraba por las rendijas, creaba una tensión física insoportable, como si el propio aire quisiera advertirles que esa noche no terminaría de forma tranquila. Un golpe brutal contra la puerta hizo que las bisagras chirriaran, y que una lluvia de astillas cayera al suelo. Tao no esperó a que se repitiera. Se asomó apenas lo suficiente para soltar una flecha que silbó en la oscuridad, y encontró su objetivo con un sonido seco y contundente, seguido por un gemido ahogado que rápidamente se desvaneció. El silencio duró apenas un segundo, roto por una orden lanzada con furia desde afuera. «Entren y sáquenlos». La puerta se abrió de golpe, arrancada por una patada, y dos hombres irrumpieron en el interior, uno armado con un cuchillo de hoja larga y el otro con una pistola de tambor que relucía a la luz del fuego. El espacio reducido de la choza se llenó de un caos inmediato. Tao bloqueó el avance del primero con un movimiento lateral, atrapando su brazo y torciéndolo con la fuerza de quien ha sobrevivido a más de una emboscada, mientras el segundo intentaba levantar el arma hacia Alyssa. Ella, movida por un instinto que no sabía que tenía, tomó el atizador de hierro de junto a la hoguera y lo blandió con ambas manos, golpeando con toda su fuerza el brazo del hombre antes de que pudiera apretar el gatillo. El impacto resonó como un trueno metálico y la pistola cayó al suelo, girando sobre sí misma antes de detenerse junto a la manta del niño. El intruso rugió de dolor, pero antes de que pudiera recuperarse, Alyssa le asestó otro golpe, esta vez en el costado, obligándolo a doblarse y retroceder. Tao, todavía forcejeando con el otro atacante, aprovechó un momento de distracción para empujarlo hacia el fuego, provocando que el calor lo hiciera retroceder de forma instintiva. Sin perder tiempo, tomó al bebé de los brazos de Alyssa y con una mirada rápida, cargada de urgencia, le indicó la salida trasera, un pequeño hueco en la pared que apenas era visible si no se conocía. «Corre», dijo con voz firme pero sin gritar. «No pares hasta llegar al arroyo». Alyssa no discutió. Se agachó y atravesó el hueco, sintiendo cómo la manta del niño se enganchaba brevemente en una astilla antes de liberarse. El aire frío de la noche la golpeó de inmediato, pero no había tiempo para ajustarse. El sonido de pasos y gritos detrás de ella le recordó que cada segundo perdido era una invitación a la muerte. Tao salió apenas un instante después, llevando en la otra mano su cuchillo ensangrentado. No miró atrás, no porque no le importara lo que quedaba en la choza, sino porque sabía que la única dirección que importaba era hacia adelante. La luna, oculta tras nubes densas, apenas iluminaba el terreno, obligándolos a guiarse más por el instinto que por la vista. El viento había cambiado de dirección, trayendo consigo el olor a humo que les indicaba que el refugio, el único lugar que habían creído seguro, ya no existía. Alyssa sintió que sus piernas amenazaban con ceder, pero el peso del niño contra su pecho y la figura de Tao, avanzando a su lado, le dieron una fuerza que no creía posible. No había preguntas, no había palabras, solo el eco de sus pasos sobre la tierra seca y el latido acelerado de su propio corazón, que marcaba el compás de la huida. A lo lejos, el murmullo del arroyo prometía un instante de respiro, pero también podía ser una trampa. Y mientras se acercaban, Alyssa entendió que si cruzaban esa línea de agua, no habría vuelta atrás. Estarían adentrándose en territorio donde las reglas eran diferentes, y donde cada sombra podía ocultar a un aliado o a un enemigo. El sonido del arroyo fue, durante unos instantes, el único consuelo en medio de la noche. El agua, fría y oscura, corría con la calma implacable de algo que no se detiene ante las preocupaciones de los hombres. Y mientras Alyssa Valdés cruzaba descalza, sintiendo cómo el lecho pedregoso se clavaba en sus pies, comprendió que no estaba solo cruzando una corriente, sino una frontera invisible,
una línea que la separaba de todo lo que había conocido hasta entonces. El niño, acurrucado contra su pecho, se movió inquieto, como si presintiera que el aire había cambiado, que el olor a humo y a pólvora se mezclaba ahora con uno más tenue pero inconfundible: madera quemada, cuero curtido y hierbas silvestres. Tau, avanzando unos pasos por delante, no hablaba. Su figura recortada contra la penumbra parecía aún más imponente cuando la luz de la luna se filtraba entre las nubes, resaltando el brillo metálico de la hoja que aún llevaba en la mano. El guerrero conocía cada curva del terreno, cada árbol retorcido, cada roca que podía servir como punto de referencia o de cobertura. No se detuvo hasta que el arroyo quedó atrás y el sendero comenzó a ascender hacia una zona más elevada, donde las sombras se volvían más densas y el aire adquiría un silencio distinto, cargado de expectación. Fue entonces cuando Alyssa lo vio. Un conjunto de tipis, perfectamente alineados, con las telas pintadas con símbolos y colores que no comprendía, pero que intuía cargados de significado. Entre ellos, figuras humanas emergieron como si la tierra misma las hubiera formado. Hombres de rostro severo, mujeres que observaban desde la distancia, y niños que se escondían detrás de las piernas de sus madres, todos con miradas que iban del asombro al recelo. Tau levantó la mano, en un gesto que era más un aviso que un saludo. Un hombre más alto que él, con el cabello recogido en una trenza adornada con cuentas de hueso, se adelantó. Su rostro no mostraba emoción alguna, pero sus ojos, oscuros y penetrantes, se fijaron primero en el bebé, luego en Alyssa, y finalmente en Tau. «¿Qué has traído aquí?», preguntó en un tono que no era hostil, pero sí cargado de una autoridad que no dejaba espacio para respuestas evasivas. Tau sostuvo su mirada sin pestañear. «A mi hijo, y a la mujer que lo salvó». Un murmullo recorrió a los presentes, una corriente de palabras en lengua apache que Alyssa no comprendió, pero cuyo tono no necesitaba traducción: incredulidad, desaprobación y, en algunos casos, abierta desconfianza. Una mujer de edad avanzada, con arrugas que parecían talladas por el viento y el sol, dio un paso al frente y señaló a Alyssa con un dedo huesudo. «Ella no es de los nuestros. Su presencia traerá problemas». Alyssa, que había mantenido la cabeza erguida hasta ese momento, sintió el peso de decenas de miradas clavadas en ella. No eran las miradas rápidas y furtivas de los forasteros en un pueblo, sino observaciones directas, calculadas, como si cada uno de esos rostros intentara decidir si era digna de estar allí o si debía ser rechazada de inmediato. Tau habló entonces, no solo al hombre que lo había recibido, sino a todos. «Esta mujer encontró a mi hijo cuando otros lo dejaron morir. Lo alimentó, lo protegió y lo defendió con sus propias manos. Está aquí porque yo lo decidí». Sus palabras no disiparon las miradas de desconfianza, pero sí provocaron que el hombre de la trenza asintiera lentamente. «Entonces que se quede, pero bajo tu responsabilidad». La tensión no se disolvió. Alyssa lo sintió cuando una joven, de mirada fría y firme, pasó junto a ella y murmuró algo en un tono que no podía entender, pero que sonaba demasiado parecido a una advertencia. El niño, ajeno a todo, comenzó a llorar, y ella lo meció instintivamente, sin dejar de sentir que cada paso que daba en ese campamento la hundía más en un territorio donde cualquier error podía costarle no solo su vida, sino la del pequeño. Esa noche, mientras se acomodaba en un tipi que Tau le asignó, escuchó voces afuera, discusiones en lengua apache, y aunque no entendía las palabras, supo que se debatía algo que la incluía. Por la manera en que el viento llevaba las voces, por las pausas cargadas, por la tensión que parecía vibrar en el aire, supo que en ese lugar, su estancia no sería una simple cuestión de aceptación, sino de resistencia. La mañana siguiente amaneció gris, con un cielo cubierto de nubes bajas que parecían presionar la tierra, como si quisieran aplastarla bajo su peso. El campamento apache estaba inusualmente silencioso, y aunque no había señales de agitación física, se percibía una tensión invisible, un murmullo que no venía de las voces,
sino de la expectación que cargaban las miradas. Alisa Valdés se encontraba junto a la entrada del tipi que Tau le había asignado, con el niño en brazos, cuando vio que varios hombres y mujeres se movían en dirección a un espacio abierto en el centro del campamento, un círculo delimitado por piedras y con una hoguera apagada en el centro. Tau se le acercó y, sin previo aviso, le dijo con un tono que era más una orden que una sugerencia: «Ven, hoy deciden si puedes quedarte». Ella lo siguió, sintiendo cómo cada paso la exponía más a decenas de pares de ojos que se giraban para observarla. El círculo se llenaba lentamente. Ancianos con mantas de piel sobre los hombros, guerreros con pintura en el rostro y collares de hueso, mujeres con trenzas adornadas con cintas rojas. Nadie hablaba en voz alta, pero todos intercambiaban miradas cargadas de significado. El hombre de la trenza adornada, que Alisa había visto la noche anterior, se adelantó hasta el centro y encendió la hoguera con movimientos lentos y ceremoniales. El humo comenzó a elevarse en espirales, y su aroma a madera de enebro impregnó el aire. Cuando el fuego estuvo estable, levantó la voz: «Hoy decidimos si Tau puede mantener a su hijo aquí, y si la mujer blanca que lo acompaña puede permanecer entre nosotros». Un murmullo recorrió el círculo, y un anciano, con la piel curtida y la mirada endurecida por los años, se puso de pie apoyándose en un bastón tallado. «Ese niño es mitad sangre ajena. La mujer que lo trae es completamente ajena. Mantenerlos aquí traerá problemas. Los españoles lo reclamarán, y cuando lo hagan, vendrán con armas y con hambre de tierra». Alisa sintió el impulso de responder, pero se contuvo, sabiendo que interrumpir en ese momento sería visto como una falta de respeto. Fue Tau quien dio un paso al frente, quedando junto al fuego. «Ese niño vive porque esta mujer lo encontró cuando otros lo dejaron morir. Vive porque ella le dio su alimento cuando no había nada más. Vive porque lo protegió incluso contra hombres armados». Las miradas se movieron de Tau a Alisa, evaluándola como si sus ojos pudieran pesar su verdad. Entonces, una mujer joven, alta y de rostro afilado, habló desde el otro lado del círculo. «¿Y si su compasión es solo una máscara? ¿Y si vino aquí para abrir la puerta a los blancos?» Tau sostuvo la mirada de la joven, sin parpadear. «Yo respondo por ella». El anciano del bastón golpeó el suelo con la punta, haciendo que el sonido resonara en el círculo. «Respondes por ella, pero ¿responderás por lo que traiga? Si los hombres del sombrero polvoriento vienen, si los españoles cruzan nuestras tierras, ¿serás tú quien se enfrente a ellos solo?» «Sí», dijo Tau sin titubear. «Y si vienen, no me encontrarán solo». El silencio se hizo más profundo, roto únicamente por el crepitar del fuego. Los ancianos intercambiaron unas palabras en su lengua, demasiado bajas para que Alisa pudiera entenderlas, y luego el hombre de la trenza se volvió hacia el círculo. «Que se quede, pero su permanencia dependerá de sus actos. Si uno solo de nosotros paga con sangre por ella, se irá». El veredicto no fue recibido con aplausos ni sonrisas. Fue aceptado con la seriedad de una sentencia que podía cambiar en cualquier momento. Alisa sintió que su lugar allí seguía siendo precario, que cada día sería una prueba, y que cualquier error, por pequeño que fuera, podría ser su última oportunidad. Cuando todos comenzaron a dispersarse, Tau se acercó a ella, inclinándose apenas para que solo ella pudiera oírlo. «Has cruzado la línea. Ahora, cualquier cosa que pase nos unirá o nos destruirá juntos». Y mientras el humo del fuego se elevaba hacia un cielo cada vez más oscuro, Alisa supo que la verdadera prueba aún no había comenzado. La madrugada llegó sin canto de aves, sin brisa suave, sin esa calma previa que a veces precede a un día tranquilo. El cielo, teñido de un gris acerado, parecía sostener el peso de una tormenta que no sería de lluvia, sino de pólvora y sangre. Alisa Valdés se despertó con un presentimiento que le oprimía el pecho incluso antes de escuchar el sonido de los cascos sobre la tierra dura. Eran muchos caballos, demasiados para ser simples viajeros. Tau ya estaba de pie, ajustando la correa de su arco y revisando la cuerda con movimientos rápidos pero meticulosos. Sus ojos, oscuros y serenos,
contrastaban con el nerviosismo que recorría el campamento. Guerreros apaches se movían como sombras, tomando posiciones estratégicas, mientras mujeres y niños eran guiados hacia las zonas más alejadas, donde la protección de la roca y la espesura ofrecían un mínimo de seguridad. Entonces apareció la figura inconfundible del hombre del sombrero polvoriento, montado en un caballo negro, flanqueado por una docena de hombres armados con rifles y pistolas. Su sonrisa era la de un jugador que cree tener todas las cartas a su favor. Levantó una mano, deteniendo a los suyos a cierta distancia del campamento, y alzó la voz para que todos lo escucharan. He venido por el niño, y no me iré sin él. El silencio que siguió fue pesado como plomo. Tao avanzó hasta colocarse entre el enemigo y el círculo central del campamento, con el arco en la mano y la espalda recta. Para llevarte a mi hijo, tendrás que matarme. El hombre sonrió con calma, como si ya hubiera anticipado esa respuesta. Entonces que así sea. El primer disparo rompió el aire como un relámpago seco, y el caos estalló. Los guerreros apaches respondieron con flechas rápidas y certeras, que silbaban atravesando la distancia antes de incrustarse en madera, carne o metal. Alisa, protegida tras uno de los tipis, mantenía al niño envuelto y pegado a su pecho, pero no pudo quedarse allí mucho tiempo. Uno de los atacantes, aprovechando un hueco en la defensa, se internó en el campamento directo hacia ella. Sin pensarlo, Alisa tomó un cuchillo corto que había quedado olvidado junto a unas pieles, y lo sostuvo con ambas manos, sintiendo cómo su corazón latía tan fuerte, que parecía golpearle las costillas desde dentro. El hombre se abalanzó, y ella, con un grito que no sabía que tenía en la garganta, se apartó en el último instante, hundiendo la hoja en su costado. El atacante cayó con un gemido ronco, y ella, temblando pero firme, apartó el cuerpo antes de volver a cubrir al niño. La batalla se volvió un torbellino de gritos, disparos, y el sonido seco de flechas clavándose. Tao, moviéndose con la agilidad de un lobo, derribó a dos hombres en rápida sucesión, pero una bala rozó su hombro, arrancándole un gemido que él ahogó para no mostrar debilidad. El hombre del sombrero, viendo que su ventaja comenzaba a esfumarse, intentó avanzar él mismo hacia el centro, pero fue interceptado por Tahu en un choque directo. El enfrentamiento entre ambos fue brutal. El hombre, con su revólver descargado, blandía ahora un cuchillo largo, pero Tahu esquivaba y contraatacaba con la precisión de quien no lucha solo por sí mismo, sino por algo que está dispuesto a proteger hasta su último aliento. Finalmente, en un movimiento rápido, Tao desarmó a su adversario y lo dejó de rodillas en la tierra, con la punta de su cuchillo rozándole la garganta. El silencio cayó sobre el campo de batalla. Guerreros y atacantes, exhaustos y ensangrentados, se quedaron inmóviles, observando cómo el desenlace se escribía en ese instante. El hombre del sombrero, jadeante y con la soberbia rota, lanzó una última mirada hacia el niño en brazos de Alisa, pero no dijo nada. Tao lo apartó con un empujón, dejándolo vivo pero derrotado, y con un gesto seco indicó a sus hombres que lo dejaran marchar junto a los pocos que aún podían montar. Cuando el polvo levantado por los caballos se disipó, el campamento quedó sumido en un silencio profundo, roto solo por el crepitar de alguna tela quemándose, y por el llanto leve del niño. Alisa se acercó a Tao, y él, a pesar del dolor evidente en su herida, sonrió levemente al verlos intactos. Se acabó, murmuró ella. Tao negó con la cabeza, pero sus ojos brillaban con un orgullo que no intentó disimular. No, acaba de empezar. Esa noche, mientras el campamento curaba heridas y recogía a los suyos, Alisa se sentó junto a la hoguera con el niño dormido, y Tao a su lado. Nadie les habló de irse, nadie cuestionó su lugar. Habían demostrado, con sangre y coraje, que no eran una carga, sino parte de esa tierra y de su gente. El niño creció escuchando historias de aquella noche, no como un relato de guerra, sino como la prueba de que un acto de amor, el de una mujer que lo amamantó cuando estaba abandonado y al borde de la muerte, había cambiado el curso de muchas vidas. Y cuando, muchos años después,
El último amanecer de Tau y Alisa llegó. Los encontraron juntos, sentados bajo el mismo mezquite donde todo había comenzado, con las manos entrelazadas y una paz profunda en sus rostros, mientras el sol nacía sobre las llanuras y el viento parecía llevarse sus nombres para convertirlos en leyenda. Si esta historia dejó una huella en tu alma, regálanos un me gusta. Escribe en los comentarios la palabra amor, para que sepamos que llegaste hasta el final. Comparte este viaje con alguien que crea en las segundas oportunidades y suscríbete al canal para más historias que curan, inspiran y transforman.